Señores, Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, sentados, comenzamos. Estamos en la tercera sesión de la eclesiología y hoy vamos a ver, como veis aquí en la pantalla, la misión de la Iglesia. Vamos a ver en qué consiste el tema de hoy. Entonces vamos primero a pasar. Misión de la Iglesia en la tierra. Aquí es una foto con el cardenal, que me hizo hace poco. Y digo, hombre, esto voy a ponerlo porque viene con el tema de hoy. Esto es en el Santo Cáliz, en la capilla de Santo Cáliz. Vamos allí y apareció el cardenal. Vamos a ver tres temas, que son la jerarquía, los laicos y la vida consagrada, los religiosos. Estamos viendo la misión de la Iglesia. Primero vamos a ver la misión de la Iglesia en general y luego qué papel juega la jerarquía, qué papel juegan los laicos y qué papel la vida consagrada. Vamos a comenzar con la misión en la tierra en general, ¿no? Adientes Divinitus es un documento del concilio que dice: la Iglesia peregrina es por su naturaleza misionera, pues toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el propósito de Dios Padre. Se habla mucho, y no es muy conocido, hablar de la misión que tiene la Iglesia. ¿Qué misión tiene la Iglesia? No sé, es familiar la palabra, ¿no? Pero esto de la misión, ¿de dónde viene? Pues esto viene de la Santísima Trinidad. El Padre engendra al Hijo y nos lo envía con una misión. El Padre ama al Hijo y el Espíritu Santo, que procede de ambos, nos envía en Pentecostés. Esos envíos del Padre, tanto del Hijo como del Espíritu Santo, se llaman misiones. Por eso es lo que constituye el nombre de la misión para la Iglesia. ¿Y cuál es el fin salvífico universal de la Iglesia? Pues esto, que Cristo dio a la Iglesia visible toda su razón de ser, su naturaleza, su constitución jerárquica, su organización y su actividad. O sea que nosotros no nos inventamos nada, es recoger lo que Cristo quería para que le sucediese a Él en este mundo, y en este sentido la Iglesia viene a ser esto mismo. Bueno, pues entonces, si el fin de la Iglesia es decir salvífico universal, esto traducido con otras palabras quiere decir que lo que busca la Iglesia es la salvación de todos los hombres. Es decir, es una cosa de carácter universal. Por eso a la Iglesia la llamamos católica, ¿no? En este sentido, tiene un nombre que es muy apropiado. Y cualquier cosa puede ser de una región, de un país, de varias naciones, pero la Iglesia no es de un país, de una nación, es católica, es universal. Interesa a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas. Ese carácter universal es querido por Dios, por Cristo desde el principio. En la Lumen Gentium, en el número 5, Lumen Gentium es el documento central del Concilio Vaticano II, que es la reflexión que hace la Iglesia sobre lo que es la Iglesia. Y entonces en el número 5 dice: la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Fijaos en el matiz, no se dice la Iglesia ha recibido Cristo la misión de establecer el reino de Dios, sino es más bien anunciar, que cuenta con la libertad de los hombres. No se trata de imponer nada, ¿no? Sino de anunciar. Y el anuncio, buena nueva, es lo que significa evangelio. Por eso la palabra evangelio y la palabra evangelizar tienen pleno sentido, ¿no? Porque es la novedad que trae Cristo. Y es la misión, por lo tanto, de anunciar el reino que le confiere a la Iglesia. E instaurarlo en todos los pueblos. Como es universal, no es en un lugar determinado, sino en todos los pueblos de la tierra. Bien, ¿cuál es la misión de la Iglesia en cuanto al encargo de Cristo? Pues Cristo le transmite los oficios que Él tenía, que es el oficio de enseñar, el oficio de santificar y el oficio de gobernar. La misión de la Iglesia contiene en sí un triple encargo u oficio, y la Iglesia posee las potestades anejas. Primero, al oficio de enseñar tenemos el ministerio profético, el munus propheticum, que le corresponde la potestad de magisterio. O sea, que en el ministerio profético está enseñar, y eso es lo que hace la Iglesia mediante el magisterio. Segundo, el oficio de santificar, o ministerio sacerdotal, que es el culto divino, la del sacramento del orden. Y al oficio de gobernar, que es el ministerio pastoral, que es el régimen o jurisdicción. La jurisdicción, el modo como dentro de la Iglesia se organiza la vida de la Iglesia, ¿no? Como hay distinción de fieles, laicos, hay otros que son sacerdotes, otros que son obispos, etc., ¿no? Todo eso tiene un modo de ser gobernado, y eso es lo que el oficio de gobernar. Y luego Juan Pablo II
en la carta Novo Incipiente, que escribió en el año 1979, dice: conviene hablar más bien de una triple dimensión del servicio y de la misión de Cristo que de tres funciones distintas. O sea, si se separan demasiado las funciones, se distorsionaría la verdad, ¿no?, de lo que es la misión de la Iglesia. Son tres modos de realizar la misión: cuando enseña, cuando celebra y cuando gobierna. Se llama triple dimensión del mismo oficio. ¿Qué misión tiene, por tanto, la Iglesia en la tierra? Pues la misión dada por Cristo alcanza al pueblo entero de Dios, tanto a los miembros de la jerarquía como a los demás fieles cristianos, o sea, a todos los bautizados, cualquiera que sea su condición. Digo todos los bautizados porque cuando pertenece a la Iglesia es cuando se bautizan. Si uno no está bautizado, no pertenece a la Iglesia. Pero pertenece a la sociedad civil, por supuesto, pero también a otra sociedad que es la Iglesia, ¿no?, por el bautismo. Entonces, la jerarquía es una parte, son los miembros de la Iglesia, pero también los laicos, o sea que son todos los bautizados. Y dice en el documento de la Iglesia sobre el apostolado, Apostolica Natositatem del Concilio, dice: hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. O sea que hay ministerios distintos. Una cosa es lo que hace un laico, otra cosa es lo que hace un sacerdote, otra cosa es lo que hace un obispo. Se parecen, sí, todos tienen que vivir esta triple misión que Cristo ha conferido a su Iglesia, pero de modo distinto. Hay una diversidad en el modo de llevar a cabo cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, como sabéis, un laico no puede confesar, no puede hacer la Eucaristía, un sacerdote sí, lo mismo también. O sea, que la plenitud, digamos, del sacerdocio está en los obispos, pero existen los obispos, los sacerdotes y los diáconos, ¿no?, como el presor del sacramento del orden. Y luego todos los bautizados que tienen, digamos, el sacramento del orden, que es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. O sea que todos los fieles, dicho con palabras de San José María, tienen alma sacerdotal, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que les lleva a hacer apostolado y a seguir las instrucciones, la misión de la Iglesia. Todos los fieles, cada uno a su modo y desde el lugar en el que se ocupa, han de contribuir a llevar a cabo la misión que Cristo dio a su Iglesia. Una misión que es única y general para todos, pero que se vive de modo distinto por estos grupos que vamos señalando: la jerarquía, los sacerdotes, los obispos y los laicos, ¿no?, que pertenecen también a la Iglesia, claro. ¿Cuál es la misión de la jerarquía? Ahora vamos a ver primero cuál es la misión de la jerarquía, la misión de los laicos y luego los religiosos, como un añadido importante, pero que no forma parte de la esencia divina de la Iglesia, ¿no? Pero los sacerdotes y los obispos y los laicos sí. Bueno, pues misión de la jerarquía. Bueno, esta foto está sacada de un cónclave, cuando entra a deliberar al romano pontífice, ¿no? Están ahí los obispos, todos estos son obispos. Misión de la jerarquía. Vamos a ver. Tres potestades. La potestad de magisterio. Vamos a ver el oficio de enseñar, cómo lo realizan en la Iglesia los obispos. Más directa referencia evangélica a la misión magisterial de la jerarquía de la Iglesia lo encontramos en la despedida del Evangelio de San Marcos. El Señor reúne a los discípulos antes de subir al cielo, antes de su ascensión, y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí está la misión de la Iglesia para siempre, hasta el final de los tiempos. Y por tanto, es una referencia evangélica más completa y más que... Claro, si tomamos a San Mateo, pues entonces vemos que dice: y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo mismo, pero dicho de modo distinto, porque aquí habla del Evangelio, el anuncio del Evangelio, y el otro habla del bautismo, que es un sacramento, o sea, otra potestad, que sería la potestad de celebrar, ¿no? Pero en cuanto se refiere a la de enseñar, es el Evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? La buena nueva, lo que ha dicho Cristo y lo que han entendido sus discípulos, los apóstoles, con todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, esta referencia evangélica nos lleva a la consideración de que tiene que interpretarse siempre en el mismo sentido. Es decir, con unas palabras del Señor que recoge San Lucas: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza a quien me envió. Estas palabras que dice Jesús está concediendo plena autoridad a la Iglesia que va a fundar para que se produzca este fenómeno. Si te aceptan, me aceptan a mí. Si te rechazan, me rechazan a mí. Es como aquel otro poder
todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Pues son poderes que Cristo concede a su Iglesia en los apóstoles. En el Evangelio de San Juan, en la despedida, en la última cena, hay un momento en que el Señor dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Tomará de lo mío y os lo dará a conocer. O sea, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos va a recordar a lo largo de toda la vida de la Iglesia son las enseñanzas de Cristo. Pero dice el Señor, yo os voy a enviar al Paráclito, al abogado, al defensor, porque Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Como diciendo, no son cosas nuevas, sino lo que yo he dicho, esto profundizaréis gracias a la acción del Espíritu Santo, que con su luz, con su carisma, con su fuerza, ¿verdad?, abrirá nuestras inteligencias para entender las cosas de Dios. Y luego hay otra frase del Evangelio de San Juan que representa el Espíritu Santo y os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, como os decía antes. Es decir, que el Espíritu Santo no va a decirnos cosas nuevas, sino que va a recordarnos lo que nos ha hecho Jesús, pero para que lo entendamos con más profundidad. Bien, dicho esto, podemos concluir que Cristo quiere que el Evangelio esté presente siempre en la Iglesia mediante un magisterio vivo y entero. José María, Sí. ¿la palabra evangelio tiene alguna traducción literal del arameo, del griego, del latín? Como así como... No, es una palabra que se utiliza en griego, porque los evangelios están escritos en griego, y el Señor, vamos a ver, la palabra iglesia, para referirnos a la iglesia, es una palabra griega, eclesia, que significa reunión. No tiene un antecedente en hebreo y en arameo, sí, además se dicen igual en hebreo y en arameo, cajal, o quejal en arameo. Quejar o cajar es también asamblea. El Señor escoge esa palabra porque es un modo de describir la comunidad. O sea, el antiguo pueblo de Dios no tenía ese nombre, pero se utiliza a veces para hablar de la comunidad, ¿no? Un grupo de gente que tiene la misma finalidad y demás, como ocurrió con el pueblo judío en el desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de Cristo, ¿no?, de establecer la Iglesia, entonces el Señor seguro que habla muchas veces del cajal. El cajal, en hebreo sería cajal Yahvé, ¿no? En griego sería eclesia tuceu, ¿no? Es la misma idea. Entonces, claro, la palabra iglesia a veces nosotros la utilizamos para hablar de la iglesia en sentido de la institución que deja Cristo para hacerlo presente entre los hombres, está terminando los tiempos, pero también es un edificio, o también es el conjunto de los cristianos que están en un lugar, ¿no? Entonces, la palabra que se utiliza de modo sinónimo en varias ocasiones, ¿no? Pero en la pregunta que tú me haces, ¿no?, pues creo que te lo he contestado, ¿no?, pero que es una palabra que no es hebrea, es griega. Los evangelios están escritos en griego. Solamente hay un evangelio que se escribió en la lengua de los hebreos, que es el de San Mateo. De ese no conservamos copia, pero sabemos que la traducción griega es esencialmente igual al arameo, ¿no?, y la que se extendió por el mundo antiguo, porque el griego era como el inglés hoy, era un idioma universal, y entonces, pues, claro, la cultura griega pues iluminaba un poco, ¿no? O sea, muchas veces para ver por qué se dicen así las cosas. No sé, por ejemplo, ahora lo veremos después, pero lo adelanto. ¿Por qué se llaman obispos? Porque, claro, los apóstoles son los apóstoles, y los que suceden los apóstoles ya no se llaman apóstoles. ¿Cómo se llaman obispos? ¿Y dónde viene ese nombre? Episcopoi, en griego. Episcopo es el jefe. Como van a ser los que van a mandar, van manos del jefe. Pero es que los sacerdotes, ¿cómo los llaman? En el Antiguo Testamento los llamaban yereis, en hebreo. Entonces no traducen esa palabra, sino que utilizan una palabra nueva, que es presbiteroi, los ancianos. Porque el anciano siempre es una persona que tiene experiencia y tal, y que es un padre y bueno y tal, y todo, ¿no?, cosas. Entonces, a los presbíteros les llaman ancianos. Entonces, no es que tengan que ser ancianos, ya me entendéis, ¿no? Pero para que vean la etimología se utiliza es por el prestigio que tiene el anciano siempre entre los orientales, ¿no? Entonces los presbíteros son ancianos. Y los diáconos, viene diaconoi. Diaconei es un verbo en griego que significa servir, los que sirven. Y va muy adecuado al papel que los nombran los apóstoles, porque no podían atender a la gente, tenían que ocuparse alguien pues, del dinero, de la
los edificios, de las cosas, de la organización y tal, para dedicarse a los sacramentos y al culto, ¿no?, de los sacerdotes. Entonces, episcopoi, presbiteroi y diaconoi son los nombres griegos que se dan a las tres formas del sacramento del orden. Y te están tomados del griego, claro, ¿no? Porque además, en el caso de los sacerdotes, no querían identificar el sacerdote cristiano con el sacerdote judío, porque el sacerdote judío pertenecía a la tribu de Leví, o luego a la tribu de los macabeos, del último periodo de Cristo, ¿no? Y entonces, claro, el Señor no es un sacerdote como perteneciente a Leví, porque era de la tribu de David, además, ¿no? Pero en cambio, la carta a los hebreos nos explica de modo más teológico cómo el Señor es el sumo sacerdote de la nueva ley, y cómo el culto del Señor es eliminar todos los cultos antiguos y dejar solo el sacrificio eucarístico. Y eso resume todo los sacrificios, lo demás que se puede hacer en cualquier lugar, no necesariamente en Jerusalén, como era el culto anterior, que es lo que le dice el Señor a la samaritana. Si nosotros adoramos a Dios en el monte Garizim, estaba allí en Samaria, y vosotros los judíos lo traéis en el monte Moriah, con el monte, en el otro monte. Sí, Sión, el monte Sión. Y entonces el Señor le dice a la samaritana, pero mujer, si no acaban ya los tiempos, los verdaderos adoradores de Dios lo adoran no aquí o allí, sino en espíritu y en verdad. Entonces Dios cambia. Es una novedad que trae Cristo, ¿no? Pero claro, fijaos en el lenguaje, pues claro, está inmerso en una cultura, hay que conocer un poco lo que quiere decir en cada caso, ¿verdad? Porque eso va evolucionando. Luego, la palabra de sacerdote, que nosotros traducimos del latín al castellano, y que los idiomas dicen de modo distintos y tal, responde a lo que es una palabra común del sacerdocio, que también existe de alguna manera en las religiones paganas, ¿no? Que es el instrumento, el mago, el hechicero, tal, son especies de sacerdocio de distinto tipo, ¿no? Pero claro, el sacerdocio cristiano tiene muchísima más categoría, ¿no? más entidad, más profundidad teológica también, ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Cuál es la misión de la jerarquía? Hemos dicho potestad de magisterio, el oficio de enseñar. Entonces, los miembros de la jerarquía, fijaos estas dos cosas ahora, los miembros de la jerarquía tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, del cual son los maestros auténticos, es decir, los que están dotados de la autoridad de Cristo. Solamente la jerarquía tiene la autoridad para hablar en nombre de la Iglesia. Cuando hablan los sucesores de los apóstoles y de Pedro, o sea, el Papa y los obispos, pues entonces son los que tienen autoridad en la Iglesia. La jerarquía es más amplia, también los sacerdotes pero donde reside la fuente de la autoridad es en los obispos, los que forman parte del magisterio, que tendríamos que hablar, para decirlo ser más exactos, de la jerarquía, los miembros de la jerarquía. Tienen la autoridad de Cristo. ¿Y qué más? Que el Evangelio de Dios es el tesoro completo de la doctrina salvadora de Cristo, que ha dejado a su Iglesia, y por lo tanto se llama depósito de la fe o de la revelación, y lo contiene y guarda la Iglesia en la Sagrada Escritura y en la tradición. Es que una cosa es el anuncio del Evangelio. ¿Qué contenido tiene? Pues lo que ha recibido la Iglesia por escrito o de modo oral. La Sagrada Escritura o la tradición. La tradición se dice que de modo oral, ¿no? Entonces, lo que se ha transmitido de modo oral o se ha puesto por escrito es la fuente de la revelación de Dios. Y esto es lo que la Iglesia conserva como el depósito. Y pues se llama el depósito de la fe, el depósito de la revelación. La Iglesia tiene un depósito. Ese depósito está explicitado fundamentalmente en los catecismos. Cuando la Iglesia escribe un catecismo es porque se ha puesto en duda el depósito. Para que no haya dudas, se hizo en Trento para ir a la época más reciente y se ha vuelto a hacer ahora después del Vaticano II. De manera que cualquier cristiano dice: ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que rezar? ¿Qué es lo que tengo que celebrar? ¿Qué es lo que tengo que obrar? Esos cuatro aspectos, coja el catecismo. No es mi opinión, es lo que dice la Iglesia, es el magisterio de la Iglesia. Pero muchas veces las discusiones de estos temas, mira, traen el catecismo. Mira, lee el catecismo. Sobre tanto, hay índices muy buenos, se busca enseguida el tema. Mira, esto es lo que dice la Iglesia. Ah, pero esto lo dice con estas palabras, exactamente. Hay cosas que lo dicen de modo muy tajante, por necesitar la fe, y hay otras cosas que son próximas a la fe. Eso se ve en el catecismo, ¿no? Cuando la Iglesia desmenuza un poco la doctrina de lo que tenemos que creer, o de lo que tenemos que obrar, o de lo que tenemos que celebrar, o de lo que tenemos que rezar.
el último capítulo que trata de la oración, la preciosidad, ¿no? Y habla mucho de la oración, como muchas veces, leerlo despacio y llevarlo a la oración, porque nos enriquece, ¿no? Porque es el modo de rezar que tienen los cristianos, en su diversidad y en su unidad. O sea que la jerarquía es el que tiene la autoridad de Cristo y que el Evangelio de Dios es el depósito de la fe, lo que ha recibido en la Sagrada Escritura y la tradición. Seguimos. Además, con la asistencia del Espíritu Santo, la función de magisterio de la Iglesia consiste también en estos verbos, fijaos, uno detrás de otro: custodiar, profundizar, exponer y difundir la verdad. Aquí faltaría un verbo que sea limpiar, que se sobreentiende. Custodiar, o sea, quiere decir que no cambie el depósito de la fe. Y por eso, si se mete algo tóxico o se deforma, la Iglesia lo limpia. Esto no pertenece a la fe. Este que dice este es un hereje porque está apartado de la fe. Él puede rectificar o no. Si no rectifica, se declara hereje y ya está. Tiene esa autoridad la Iglesia. Para custodiar, profundizar, o sea que no solamente es tener el depósito, sino estudiarlo, darle vuelta. Es lo que hace la teología y es lo que hace la misma misión de la Iglesia en la práctica, ¿no? Que va sacando experiencia, porque como esa doctrina no es para un hombre, para un pueblo, para una cultura, es para todos los hombres, de todas las razas y de todos los continentes. Exponer. Claro, cada generación necesita aprender lo que es la doctrina de Cristo. Los niños, cuando vienen a este mundo, no vienen con la doctrina sabida, hay que enseñárselo, ¿no? Y es una tarea constante que la Iglesia está haciendo generación tras generación. Por eso vienen a veces esas olas, a veces de paganismo, de secularización o de poco empeño en enseñar, y la Iglesia reacciona inmediatamente, ¿no? Se nota cuando la Iglesia empieza a ver mucha ignorancia, toma medidas especiales. O cuando hay un peligro, por ejemplo, un ejemplo histórico, cuando en el siglo XVI los protestantes difunden su doctrina, pues entonces evidentemente la Iglesia se reúne en el Concilio de Trento y define lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces crea el catecismo de los párrocos, se llamaba así el catecismo de Trento, porque era un elemento fundamental para que los párrocos en su parroquia educasen a los fieles en la doctrina verdadera, para que no sufriese. Entonces aquí en España el protestantismo venía sobre todo de Alemania y algo de Francia. Entonces lo que hicieron los obispos españoles fue decirme: entonces vamos a ver, ¿cuántas diócesis hay en los Pirineos? 2, vamos a poner 8, para que los obispos conozcan a toda la gente y les puedan formar bien, porque por ahí viene el peligro protestante. Parece una cosa, pero tuvo un efecto. En España no entró el protestantismo por eso. Entonces, claro, de los párrocos, en cuanto se metía alguien que tal, se aclaraba la doctrina y tal. En un país grande donde no hay esa atención, pues se puede colar más la doctrina, ¿no? España tuvo un papel muy importante también en el mismo concilio, porque varios de los teólogos españoles de entonces, de la Escuela de Salamanca, intervinieron favorablemente, ¿no?, a favor de la ortodoxia, etc. Entonces, pues eso era uno de los... Por eso también leía a San José María contarnos que en el gobierno de la obra, que ahora lo está reformando el padre, pues también era muy importante que los directores no conozcan a los que son de casa por una foto, sino que los conozcan personalmente. Por lo tanto, por eso salieron las delegaciones. O sea, que la comisión para un país como es España, que hay mucha labor, y etc., pues hicieron varias delegaciones. ¿Para qué? Para que los directores conozcan a cada uno personalmente. Atención personal. Esto lo saco de ese ejemplo que ocurrió en Trento, ¿no? Y así se ha hecho en muchos países. Cuando la labor es pequeña, pues basta con la comisión y ya está, ¿no? Muchas veces, además, en la misma comisión, en el piso de abajo se hace la labor de San Rafael, en el piso, ¿verdad? O sea, pero cuando la labor crece, como aquí en España, pues entonces hay que distribuir un poco, ¿no?, para que haya más gente que pueda atenderlos. Bueno, pues esto lo decía porque en cada época, pues siempre hay una referencia, ¿no? En nuestra época tenemos el catecismo como señal del magisterio. ¿Qué es lo que la Iglesia cree? Pues ahí está el catecismo. El esfuerzo que hizo el cardenal Ratzinger dirigiendo la misión que recomendó Juan Pablo II, ¿no?, cuando le mandó por un sínodo que celebraron los obispos. Hay que hay mucho follón porque practicar que ha cambiado todo, que no sé qué. Después del concilio hubo mucho jaleo, ¿no? Y yo me ordené más en esa época, me acuerdo perfectamente, ¿no?, que era una cosa bastante. Bueno, ¿a quién le corresponde el magisterio? A custodiar, profundizar, exponer y difundir la verdad. Claro, cada generación hay que difundir la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces corresponde al magisterio
interpretar y predicar auténticamente la palabra de Dios y proclamar los principios morales incluidos en el orden social y dar su juicio sobre cualquier asunto humano cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Aquí tenemos 3 aspectos de intervención del magisterio, ¿no? Interpretar y predicar. O sea, por ejemplo, un ejemplo de interpretar. Siempre que se escribe una Biblia, se hace una traducción nueva, en el idioma que sea, depende del país, ¿no? España en español, en castellano, o en otro idioma, en gallego, en catalán, en valenciano, lo que sea. Siempre esa Biblia tiene que tener el sello de la Iglesia. ¿Y qué es eso del sello de la Iglesia? Que en las Biblias que son católicas pone, se puede leer, imprimatur. No tiene ningún defecto. Nil ostat. Entonces, el nil ostat es el sello que pone la Iglesia para decir, esta Biblia está bien hecha. Lo cual no quiere decir que sea igual que otras. Siempre hay en la interpretación pequeñas diferencias, ¿no? En las palabras que se usan, en el enfoque y tal. Pero si una palabra, una frase se sale de lo normal, entonces la Iglesia llama la atención y pone una nota. Esto no, esto hay que corregirlo. Por ejemplo, el ángel le dijo a María, alégrate, hija de Sión, el Señor está contigo, llena de gracia. El Señor está contigo. Claro, un filólogo diría, aquí no dice llena de gracia. ¿Qué es lo que dice? Que Caristomene. ¿Qué quiere decir Caristomene? Gracioso. ¿Sí? Que tiene gracia. No en el sentido de humor, ¿no? Sino en el sentido de que tiene donaire, que tiene... Entonces, ¿la Iglesia por qué dice llena de gracia? Eso no viene de la palabra, viene de lo que la Iglesia cree que es María. Por eso se traduce siempre llena de gracia, no agraciada, que será la traducción literal del participio. ¿Entendéis? Entonces, claro, la Iglesia defiende esta palabra, aunque no se traduzca literalmente, el sentido de que es llena de gracia. Y eso pertenece a la fe. Claro, hay que tener autoridad para decir eso, ¿no? Un filólogo siempre diría que no es así. Pero está lo que entiende la Iglesia. Y eso es muy importante. Normalmente va al compás de la filología, o sea, pero de vez en cuando se sale de la... Esto hay que entenderlo así. Dice San Pablo en la carta a los romanos, por un hombre entró el pecado y por otro hombre vino la salvación, se refiere a Adán y a Cristo, ¿no? Esa es la revelación del pecado original. Aquí hay que entender que está San Pablo revelando, con carácter definitorio, la existencia del pecado original. Bueno, eso es así, es lo que dice la Iglesia, es el magisterio de la Iglesia. Y hay que entenderlo así. Eso pasa en algunos sitios, ¿no? Por eso cuando una persona que tiene poco conocimiento de qué van las cosas, coge una Biblia, vamos a ver si esta Biblia es católica o no. Coge unos cuantos pasajes y ahí se ve, esta no es católica. Por ejemplo, una Biblia que no tiene notas a pie de página, no es católica. Siempre la Iglesia procura poner explicaciones a las cosas que son oscuras. Porque en la Biblia hay cosas que son oscuras y otras cosas que son claras. Pero nosotros siempre vamos de la oscuridad a la claridad. En este pasaje de la Escritura, esto es oscuro. Vamos a ver cómo lo interpretamos y vamos a otro sitio donde se dice lo mismo de un modo claro. ¿Ves? Aquí se dice lo mismo, pero de un modo claro. Hay que interpretarlo así, etc., ¿no? O sea que, por eso, todo esto requiere ciencia y requiere conocimiento. Y por eso la Iglesia anima a los teólogos y a los exegetas a que estudien los textos sagrados y a que interpreten el sentir de la doctrina católica. Y hay cosas que pueden evolucionar de una manera positiva, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pena de muerte. La Iglesia siempre ha defendido que la pena de muerte es un castigo de tipo civil que se encuentra en las legislaciones humanas y que tiene un carácter legítimo, especialmente en la jurisdicción militar. ¿Verdad? Que un soldado abandone el puesto en esto, pone la vida en juego de muchos, ¿no? Esto la Iglesia siempre, ¿no? Pero últimamente ya van diciendo los papas que hemos ya unos tiempos en los que es muy difícil decir que la pena de muerte es necesaria en la legislación civil, hay que suprimirla.
por eso, porque habéis visto que la legislación penal está lo de condenar a la pena de muerte. Se sigue haciendo en Estados Unidos, que es un país democrático, y en otros países. Pero eso cada vez se ve peor. Esto va evolucionando. Acabará por abolirse, en el sentido de que es mejor decir que esa persona, pues no sé, una cadena perpetua, digamos, para siempre, que no quitarle la vida, ¿no? ¿Quién es el hombre para quitar la vida a otro? Claro, evidentemente, ¿por qué se quita la vida? La sociedad se defiende porque la única modo de justificar la muerte es la defensa legítima. Esto se ve claro en el ámbito individual. Si una persona viene con una pistola para matarme, yo la puedo matar. Tengo el deber de matarla porque defiendo mi vida. Porque si me la quita ya me deja sin nada, ¿no? Y yo puedo defenderme. Que es muchas veces lo que vemos en el oeste, ¿verdad? Es la fiesta. Pero claro, la legítima defensa en el ámbito social ya es más complicado. Porque a este hombre lo vamos a matar porque si no va a matar a muchas personas. Eso podría ser, ¿no? Pero hay tantos medios hoy para encarcelarlo y tal, para que no mate a nadie, que quitarle la vida sea lo último, ¿no? Por eso muchas veces se trata, una persona que tiene pena de muerte se retrasa, muchas veces lo conmutan con penas para siempre, digamos, ¿no? O temporales muy largas, ¿no? Para las personas que cometen unas faltas muy graves, el castigo tiene que ser muy grave también. O sea, que es un tema pues, que es evolucionando. Otro tema que es evolucionando, por ejemplo, es el limbo. ¿Dónde van los niños que han nacido, unos bebés, y que mueren muy pronto? ¿Al cielo? No, porque no están bautizados, en caso de que no estén bautizados. ¿Al infierno? No, porque no han cometido pecados personales. ¿Al purgatorio? Pues si no tienen culpabilidad, pues no tienen. ¿Dónde me dicen los teólogos? Pues van al limbo, que es un lugar donde de modo natural tiene una felicidad natural, no van al cielo, pero tampoco se condenan ni van al purgatorio. Una solución teológica. Esto también ha caído en desuso. Realmente los teólogos hoy dicen, vamos a ver, esto es un poco misterioso, vamos a dejarlo en manos de Dios, ¿no? Cuando un niño muere y sus padres querían bautizarlo, en el deseo de los padres está su salvación, aunque no le hayan bautizado. Lo mismo el bautismo de deseo, que lo aplicamos a personas que no están bautizadas. Pero claro, si los padres no querían bautizarle, ya es más complejo. Los abortos. Los abortos, por ejemplo. Pero claro, si los padres no querían bautizarlo, pues entonces está más oscuro, porque el niño, digamos, como sus derechos están en sus padres, la autoridad está en sus padres, todo cabe en sus padres, como recogen las leyes, ¿no? O sea, cualquier cosa de un niño pequeño está en sus padres, no en ellos. Entonces, si los padres no quieren bautizarlo, entonces hay que dejárselo al Señor. Decirlo, sí. Pero vamos a ver, don José María, si una persona ha obrado según la ley natural porque no ha tenido, es decir, posibilidades, pongamos por caso, no sé, indígenas, de conocer a Dios, pero ha obrado según la ley natural, en principio, esa persona, al no estar bautizada, iría al cielo. Podría ir al cielo por el bautismo de deseo. Entonces, entiendo que también puede pasar exactamente lo mismo con los no nacidos. Claro, también. O sea, que no me refiero a que entonces no irían al limbo, sino irían al cielo, sin estar bautizados, porque también... Es que no tiene conocimiento, el niño no tiene conocimiento. Claro, es que el misterio ahí es que dices, bueno, el niño no tiene conocimiento, pero lo tienen sus padres, y sus padres querían bautizarlo. Ahí se puede Claro, es un bautizo de deseo. Pero, que es el bautismo de deseo. Sí. Pero claro, si los padres no querían bautizarlo, eso ya es... Pero en el caso de que es el bautismo de deseo, o sea, el niño le estás privando de la... Pero el derecho está en sus padres. Y el niño no le privas de nada porque no tiene razón para nada. Yo al final me quedo con el último mensaje que usted ha lanzado. Vamos a dejarlo en las manos de Dios. Yo me quedo con esto también. Exactamente. Entonces, lo que ocurre hoy son temas que evolucionan. Damos las manos de Dios. Y como Dios es misericordioso, pues yo creo que... Pero claro, no podemos afirmarlo con seguridad, en ese caso. Pero sí, una cierta seguridad cuando, imagínate, unos padres que tienen un hijo, que son cristianos y tal, y quieren bautizar al hijo, pues se les muere antes de bautizarlo. De esto hay una cierta seguridad, dicen los teólogos, de que va al cielo. En el deseo de sus padres está el bautismo de deseo. Tenemos seguridad positiva, nunca negativa. Sí. O sea, por eso el aborto es un crimen
bestial. No solamente no le estás quitando la vida a un niño, sino estás poniendo La la salvación. salvación. Por eso no lo puede perdonar un sacerdote. Claro, por eso se toma Por la gravedad del pecado en este caso. Exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, ahora ya lo puede ordenar, lo puede perdonar un sacerdote, ¿eh? También daba el Papa, sí, sí. Por la cantidad de Por la cantidad de abortos que hay, pues claro, que sí, son procesos largos y complicados, lo han facilitado, ¿no? Sobre todo para el arrepentimiento y eso, ¿no? Pero claro, es que eso es tremendo, el aborto es una eutanasia. Quizá menos grave, para menos grave, pero lo mismo es quitar la vida a un ser, no seas inútil y tal. Pero ¿quién eres tú para quitar la vida? Por eso digo lo de la pena de muerte, he dicho antes, ¿no? También, por cierto, ¿no? Si eso fuese, digo, si este anciano que ya no sirve para nada y tal y cual, le das un poquito de veneno durante un mes y te lo cargas y no pasa nada y tal. Pues esa frialdad, eso, ¿no? La vida es sagrada, ¿no? Y es de Dios y tal. Entonces, con esas cosas, los cristianos eran muy claros, pero hay otros que se han oscurecido todas estas cosas, ¿no? Y lo ven como una situación, no sé, distinta, que, pues no sé por qué, claro, no Como quieren lo ven como derecho. ¿Qué? Lo ven como derecho, Sí, sí, incluso como derecha a veces, claro. que es lo que está pasando aquí. Sí, sí, sí. No, por eso es gordísimo. Lo que está pasando con el aborto y la eutanasia es muy gordo, ¿no? Eso explotará, ¿no? Eso estoy seguro que cambiará. Y eso los cristianos tenemos que cambiarlo. Pero son pecados que claman al cielo por venganza, o sea, y de las naciones, una cosa muy fuerte. No, hay una expresión de Juan Pablo II, me acuerdo que la repetí muchas veces, que cuando el hombre va contra Dios, inmediatamente, la experiencia nos dice, el hombre se vuelve contra el hombre. El que se hace daño es el hombre con la sociedad, ¿no? Que lo admite, ¿no? Y en ese sentido la sociedad está enferma. Bueno, no está muerta, está enferma. Y nosotros tenemos que ayudarlo como cristianos, ¿no? Pero esta claridad. Pero no con la violencia, no con imposiciones, sino pues eso, anunciando el Evangelio, hablando, con paciencia. A ver No si se puede hacer ya lo de San Elías, ¿no? sí, ya. Es otra cosa. Bueno, perdón, una cosa ya para acabar. Vamos a seguir. Uy, Pues, cuidado. María, Sí. si la salvación de las personas es individual, Si la salvación es individual. es individual, eso ya se ha hablado, ¿no? Y, el deseo de los padres, digamos, no sé hasta qué punto es una salvación individual. O sea, No, yo creo no, que- ahí no es individual, porque es que no es individuo todavía en el sentido No, estricto. no, por eso me refiero yo, que al ser la salvación de una persona individual, yo más bien, que cuando decimos lo dejamos en manos de Dios, yo creo que es omnipotente y sabe a lo mejor cómo hubiera podido actuar esa persona en el caso de que hubiera nacido, o sea, cosas que se nos escapan a nosotros de la mente. O sea, si hubiera nacido esa persona, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Cómo hubiera ejercido su libertad? Yo creo que ahí nosotros no tenemos nada que decir. Claro, Pero es que Dios callarnos. lo tiene que saber, o sea, porque... Claro. Pero lo que sabemos es que Dios es justo y que además es misericordioso también. Entonces, con eso decimos, no es esto que lo juzgue Dios, yo soy capaz de juzgar, no tengo datos suficientes. Pero es muy peligroso hablar alegremente de este tema con personas que no tienen fe, porque parece una iglesia inquisidora. Entonces, nosotros podemos debatir este tema, pero a lo mejor con amigos que no están en nuestra situación, yo este tema no lo sacaría a reducir, porque yo, por mi punto de vista, puede ser contraproducente, porque ni tenemos respuesta y podemos liarla más todavía, pienso. ¿No? Bueno, primero te pregunto ya ahora para determinar o finalizar el debate este, ¿no? ¿Tú crees que hay mucha gente en el infierno o no? Vamos a ver. Lleno. Es una buena pregunta. No tengo ni idea. Por un No lado, tengo ni idea. Sé que hay uno. creer que no, pero Sé que hay uno. por un lado he querido creer siempre que no, porque Dios es misericordioso, pero también las bestialidades que se han visto muchas veces y sin Pero sí que arrepentimiento también- alguno, entonces yo ya no lo sé. Yo creo que sí. No lo sé. No lo sabemos, no lo No sabemos. lo sé. Porque La si Iglesia fuera nunca ha dicho nada de eso. No hay tanta maldad como bondad. O sea, yo lo que sí que me he dado cuenta es que las noticias malas salen mucho más que las buenas. Y pienso que hay más gente que, no te digo que toda la sociedad esté podrida en muchos, por lo menos en los países occidentales, que
las legislaciones nos están diciendo que esta sociedad está muy podrida, pero eso no significa, según mi parecer, que el individuo en sí esté podrido, sino que muchas veces se han dejado llevar por falta de ignorancia. Lo mismo. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la corrupción. Pero la maldad en sí, lo que es la maldad del infierno, que un infierno debe ser tan potentemente duro. Sí, pero por eso tienes que haberme contestado. Vamos, no sé si habrá alguien. Desde luego, el demonio sí que está allí. Sí. Pues eso. O sea que allí, los ángeles caídos sí que están allí. Y es más, se nos dice en la revelación que ha sido hecho para los ángeles caídos. Sí. No se habla del hombre como tal, pero claro, el Señor dije, apartaos de mí malditos y dan fuego eterno. Y ahí está el crujir de dientes. Julián y muchas cosas que dan a entender que sí. Que existe que sí. Jesús Pero habla fíjate, más veces del infierno que del cielo. casi, sí. Del infierno yo lo conté en el Nuevo Testamento 77 veces. 77 veces habla del infierno. Pero yo lo que pienso, José María, es que el Señor, así como es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Claro. Es que Y son el las cosas. símbolo quicunque, ahí te lo dice en uno de los párrafos, y el que no crea en esto, te lo está diciendo, se condenará. Si no, es decir, Bueno, no sé qué hacemos aquí. Hombre, el 25 es la consagración que hace el Papa y el segundo mensaje de la Virgen de Fátima que le reveló a los pastorcitos era que las almas caían al infierno como hojas en otoño. Por eso yo no es que quiera que haya mucha gente en el infierno. No, yo tampoco. Pero si cuando leemos el símbolo quicunque en el domingo, no sé en qué párrafo, pero al final, el 30 y tantos, te está diciendo. Pero otra cosa es decir, es que por tanto no puede existir el infierno, no. El infierno es un tema de fe, y por tanto si existe será por algo. Para los demonios por lo menos. Pero va alguien allí. La Iglesia nunca se ha mojado en esto, nunca. Ni siquiera Judas, Iscariote. Fijaos, ni siquiera la Iglesia. Ha habido unos sínodos y tal en siglos pasados que han dicho, vamos a condenar a Judas. Ya está Pero bien. ¿usted cómo interpreta las palabras del Señor que dice, más le vale No haber nacido, claro. Eso es muy fuerte. O sea, A mí es que eso me da hasta... claro, no, evidentemente, eso es un Que te tema diga de... el mismo Jesús. Más de vale no haber nacido, vamos a ver, es que un infierno, o sea, el infierno que ya no salimos de ahí, es lo más. Pero es que un buen purgatorio, un infierno, puede ser un infierno también, o sea, en el sentido... No, el purgatorio está solo, Hay una diferencia... que te vas para el purgatorio. No, tienes en el Hay día... grados, yo pienso que hay grados en el purgatorio. Claro, No todo el mundo que va al purgatorio. Por supuesto. Un purgatorio... Hay grados en el cielo un también. purgatorio infernoso, que está de una manera, tiene que ser la pera limonera, o sea... Pero para que el Señor diga más que vale no haber nacido... Sí. Pero no es una fórmula de condenación, No. pero está muy cerca. Exacto. Es decir, que no sé si tendrá todas las papeletas, pero bastante sí. Lo lamento mucho por Judas. Claro, pero la Iglesia no ha definido, o sea, que esto, porque aquí no, pero eso es de fe y tal, no. Judas no está en el infierno como tema de fe. Tiene muchas posibilidades de estar, ¿verdad? Pero no, porque, no sé, una persona cuando hace una cosa así se arrepiente, Dios lo sabe, ¿no? Un suicida, por ejemplo. Antes se consideraba que los suicidas, Pero eso no quiere decir que el infierno no exista. No, pero... pero un suicida, por ejemplo, dice todo el mundo, hombre, se ha condenado, ¿no? Pues no, la Iglesia antes no los enterraba, en los sitios de los católicos, ahora los entierra. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque Dios en último momento juzga y aquel hombre se puede haber arrepentido. O ese suicidio Pero ahí está el suicidio. Es decir, que al final no eres dueño de tus actos. Por lo tanto, Dios juzga con su misericordia y dice, pues se ha matado, pero estaba loco ahí, ha perdido el sentido, no tiene la responsabilidad, que es lo que decimos nosotros en el ámbito humano. O sea, a un loco tú no le puedes juzgar como a un tío normal, ¿no? Si no es Pero perdón, una cosa, hablando de Judas, el tema de Judas a mí siempre me llama mucho la atención, porque por un lado ha estado con el Señor, con el Señor tendría un cariño especial, ¿no? O sea, no debe ser tan fácil que Judas se condene. Oye, si yo te pregunto ahora, ¿se equivocó el Señor al elegir a Judas? No. Yo creo que lo hizo de bebé. No. Yo creo que él ya lo sabía. No, pero
No se ha equivocado, no. No se equivocó. Eso pertenece a la fe. Claro, eso es como decir, Porque es porque tiene libertad y hizo lo que hizo. El Señor sabiéndolo lo respetó, porque también lo que tenía que Pero él hacer sabía que lo iba a pronto. traicionar. ¿Cómo? Él sabía que lo iba a traicionar. Ya, pero vamos a ver, aquí es que Pero porque ahí se entramos mezcla la siempre. libertad. A ver, se mezcla siempre el terreno nuestro, del presente, con el futuro. Dios conoce todo, nosotros solo el presente. Entonces, si Dios sabía que se iba a condenar, ¿por qué lo creó? Ah, no, Dios lo creó y lo creó con libertad. Y con su libertad se ha condenado. No, cuidado, no hay que echar la culpa a Dios, porque Dios respeta la libertad. El misterio de la libertad es muy importante en esto, ¿no? O sea, que si no, echaremos la culpa a Dios. Entonces, ¿para qué? Pero es lo mismo cuando a Pedro le dice que le negará 3 veces, ¿no? Y al final pasó. Y pasó. Él sabía. Y pasó, ¿y qué ocurrió? Que Pedro lloró su pecado. Si Judas hubiese llorado su pecado, pues Judas fue a nosotros. O sea, ese fue su fallo, El ¿no? mayor don que nos ha dado el Señor es la libertad. Claro, Gracias a Dios. por eso. si lo procuras, no hubiéramos tenido pasión. Claro, y es que la libertad es fundamental y además se entienden muchas cosas desde... Por eso hay cosas que podemos juzgar, tenemos indicios, hay cosas que podemos decir con seguridad, hay otras cosas con duda, pero hay cosas que no sabemos nada, que mejor es callarse y decir, pues Dios actuará. Esto lo dejo en manos de Dios, ¿no? Imaginaos a la Virgen embarazada. Y viene José y la ve que tiene una tripilla ya. ¿Se lo digo o no se lo digo? Pues el problema, evidentemente. Y estoy seguro que María dijo, Dios que me ha metido en este lío, Él me sacará de él. Y le sacó de él. Porque confió, ¿no? Pero José lo que hay en la... Te vino Dios, ¿no? Podía haber tenido a ella, pero yo creo que no hubiese conseguido nada, ¿no? Y eso que José jamás desconfió de ella, que esto también habla de la santidad de José. Y creo que yo aquí está pasando cosas que yo no entiendo. Me voy, me quito de en medio. Porque María es incapaz de hacer una cosa mala. Sin embargo, tiene un hijo, eso es evidente. Entonces, ¿yo qué pinto aquí? El novio, ¿no? Me voy. Al repudio y me voy. Ya está. Entonces, no te marches, José. Recibe a María como esposa, porque lo que hay en ella. Claro, Dios a veces interviene en estas situaciones difíciles. Claro, ves la sabiduría de Dios, cómo interviene en su momento y a punto y tal y cual, ¿no? Pues eso también pasa muchas veces. Pues la persona que tiene fe intuye a veces el plan de Dios, otras veces no tiene fe, no, claro. Pero se intuye. Bueno, ¿por qué permite Dios este disgusto? Y por algo será, y pasan unos años y uno lo ve. Por esto, Señor. Me ha protegido por esto y por esto y por esto. Y se ve después, ¿no? Por eso muchas veces nuestra lucha es siempre el futuro. Siempre cuando hablamos del futuro, nos ponemos inquietos, porque no lo dominamos. Entonces, ante el futuro, ¿qué hace un creyente? Señor, lo pongo en tus manos, me abandono. Y voy a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien y tal y cual, pero yo me abandono en ti. Entonces, el Señor recoge esa entrega y te cuida. Y el futuro va apareciendo. No te das cuenta, pues yo no me he preocupado de eso, me tenía que haber preocupado. No me he preocupado porque me he abandonado a las manos de Dios. Y no has perdido la paz, ni la inquietud, ni... Tienes paz. ¿Por qué? Porque has abandonado en manos de Dios el futuro. Es un ejemplo muy corriente, ¿no? Hay cosas de todo tipo que nos pasan todos los días. Pero nos estamos relajando mucho de la clase, vamos a seguir un poco, ¿no? Don José María, es que le quería preguntar, se aleja también un poco, pero como le ha comentado antes así de soslayo, usted ha dicho que efectivamente, a ver, el ser humano no puede decir, acabar con la vida de otro ser humano, en este caso, o sea, la pena de muerte. Y que en principio, bueno, todo indica que a medio largo plazo puede desaparecer. Pero ¿qué opina usted sobre la cadena perpetua? Porque tampoco entiendo yo que por muy grave que sea la pena, de ahí la prisión... No es distinto, ya que es Sí, pero de distinto. privarle a una Problema. persona de su libertad... Sí, claro, pero es que es por el peligro de esa persona con su libertad, por eso, ¿no? Esto es muy claro en los reincidentes, ¿no? Estos tíos que no se curan, que tienen una deformación sexual o de robo o de lo que sea y tal, no se curan. Entonces, si tú le dejas suelto, acaba, si se comprueba, ¿no? De otra vez, es mejor que esté en la cárcel hasta que se cure, y si no se cura, pues que esté toda su vida en la cárcel. La prisión permanente, ¿no? O sea que eso es duro, ¿no? No digo que no sea duro, ¿no? Sobre todo cuando es una persona normal. Pero claro, cuando es una persona enferma, ya es distinto, ¿no? Porque claro, no es lo mismo. No, por eso entiendo yo que antes estaría la prisión permanente revisable para todas las penas, antes que poner directamente una cadena perpetua. Pues sí, sí, sí.
No. No es que esté De hecho, bien que es al mejor. final efectivamente un depredador sexual tenga que salir. Por eso, entonces, depende de los casos, de las cosas, ¿no? Pero la cadena perpetua revisable sería más humano y sería mejor, ¿no? Es mejor en general, ¿no? La Iglesia en ese sentido. Pero bueno, eso depende también de que admite la cadena perpetua, ¿no? O sea, que eso se actúa a determinados peligros, que entre comillas que no son reincidentes, que no se curan, hay personas que no se curan, ¿no? Entonces, pues esto le hace daño a la sociedad y eso es bueno que se proteja de esto, ¿no? Entonces, claro, hay que ver mucho la cabeza, porque cuando una persona está ya loca, ya lo del tema de la libertad cambia mucho, ¿no? Porque ya no es una persona responsable de sus actos, pero hay que cuidar, porque el loco puede hacer daño, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo decirte, una persona que es un francotirador que vive para matar personas por un precio de saldo y tal, como han visto en algunas películas, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no? Un tío que vive matando a los demás, ¿no? Pero claro, llega un momento que se deforma de tal manera que cuando le cogen es mejor no soltarlo, por lo menos cadena perpetua, ¿no? Pero si da muestras de que se cura y tal, pues entonces ya sería revisable, o que entramos en... Pero quiero decir que la Iglesia nunca se ha enfrentado con la pena de muerte como algo que en unos casos lo ha admitido siempre, los casos muy peligrosos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el ámbito de la justicia militar, esto es mucho más fuerte, ¿no? Que el soldado abandone su puesto, ¿no? Porque deja a un enemigo ahí, ¿no? Imagínate, ¿no? Que dejan flanco, se marchan todos corriendo y tal y cual, ¿no? ¿Y por qué los fusilan? Porque, claro, es un modo de ponerles en su sitio, decir, no podéis hacer esto, aquí se está jugando la vida, claro, por el país, por la nación, por ese... Bueno, las guerras son horribles, que no es que la guerra sea un motivo, ¿no? Pero son cosas que existen, pero no en el siglo II a.C., en el siglo XXI, en Ucrania, estamos viendo todos los días, ¿habéis visto la guerra? A ver, siguen matando personas inocentes y tal, igual a ver si consiguen, y ahí ustedes defendiéndose y matando no sé cuántos, todos mienten, los muertos que tienen y tal y cual, todo esto, estamos viendo todos los días. La guerra no puede traer nada bueno. ¿Hay una guerra buena? No hay ninguna guerra buena. Eso es otro convencimiento que va avanzando, Pero claro, a veces, cuando un acto con violencia, tú tienes derecho a defenderte, ¿no? Entonces, claro, tú le puedes decir a los ucranianos que van a ir a coger las armas para defenderse, de que los maten. No puedes decir que no cojan las armas. No les puedes decir que se rindan. Claro, es que eso es un asunto. Pero hay que negociar, hay que negociar, hay que negociar, hay que negociar. Hay que parar la guerra. Hay que llegar a un armisticio de paz, hay que dar las condiciones. Y lo mismo, los corredores humanos, estos que dicen también lo mismo, son cosas razonables, pero casi no lo cumplen y mienten y tanto por orgullo y tal. Y el odio engendra odio y la guerra, ya se sabe, ¿no? O sea, y esto es un tema de siempre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Estamos un poco fastidiados con este asunto, ¿no? Porque original, Bueno, vamos a seguir. En cuanto a la potestad de magisterio, tenemos la infalibilidad. Este es un rasgo típico también en la Iglesia. La infalibilidad significa la imposibilidad de fallo, error o engaño. Y es una prerrogativa que es concedida por Dios a la Iglesia, por la que ésta no puede equivocarse en la custodia y exposición de la doctrina revelada. O sea, la Iglesia es infalible, el pueblo cristiano en su conjunto es infalible, y el Papa es infalible cuando habla, es cátedra. Esta infalibilidad deriva directa y claramente de la intención de Jesucristo de conferir su propia autoridad a las enseñanzas de los apóstoles y de sus sucesores, así como de la asistencia constante del Espíritu Santo a la Iglesia. Es un tema de fe. ¿Cómo puede ser esto si los seres humanos somos falibles? Ya, pues sí, claro, somos falibles. Pero hay la protección, que es una gracia especial del Espíritu Santo para que la Iglesia no se equivoque, para que el Papa no se confunda. Entonces, esta potestad de magisterio se distingue la infalibilidad incredendo, que está en el conjunto de los miembros de la Iglesia. La totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esa prerrogativa peculiar se manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. Esto es infalible entonces el pueblo de Dios. Pero también hay una infalibilidad no incredendo, sino indocendo, que es lo propio del magisterio, que esto lo ejerce el Papa o bien todo el colegio episcopal unido al Papa, es decir, los concilios, cuando se cumplen determinadas condiciones. O el Papa solo, o todos los obispos con el Papa. Entonces ahí es infalible.
Esta potestad de enseñar define distintos tipos de verdades. Unas, digamos, son magisterio extraordinario o magisterio ordinario universal. Unas son divinamente reveladas, se dice, esta es una verdad de fe divina y católica, y eso tiene infalibilidad. Y otras que hay que prestar asentimiento es de fe firme, que se funda directamente sobre la fe en la autoridad de la palabra de Dios. Y la negación es herejía, por eso requiere asentimiento. La primera es la más fuerte, infalibilidad, la segunda sería herejía. Y luego también hay verdades del magisterio extraordinario o ordinario, como es la propuesta de modo definitivo. O sea, hay verdades que están conectadas con la revelación, por necesidad lógica o por necesidad histórica. Esas tienen infalibilidad. Y el asentimiento firme y definitivo se funda sobre la fe en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio y sobre la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio. La negación es rechazo a una verdad de doctrina católica. Es decir, que esa persona que lo rechaza no está en plena comunión con la Iglesia católica. Este modo definitivo es lo que, por ejemplo, dijo el Papa Juan Pablo II sobre la ordenación de las mujeres. Yo no estoy hablando de este tema. Esto declaro yo que no habrá nunca sacerdotes mujeres en la Iglesia católica. ¿Es de fe? No es de fe, pero es una cosa declarada de modo definitivo por el Papa. Por lo tanto, y siguen ahí dando la nota con este asunto, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia insiste en esto? Porque tiene conciencia de que Cristo no quiso ordenar a las mujeres. Si hubiese querido ordenarlas, las hubiese invitado a la última cena, que es donde hizo obispos a los apóstoles, ¿no? Dio todo de consagrar. Mientras, no, es que las mujeres es un machismo, que machismo, no es machismo, es un derecho, nadie tiene derecho a ser sacerdote, ni hombre ni mujer. El Señor ha concedido a los sacerdotes que se parecen más a Él, porque Cristo no es mujer. Siendo Dios, no se hizo hombre y mujer a la vez, sino solo hombre. Representa mejor a Cristo. Es que me decía hace poco una... Es que yo creo que a las mujeres se les ordena porque son un poco chismosas y no guardan el secreto de confesión. Qué bobadas. Es verdad que son más chismosas que los hombres, la verdad, ¿no? Pero no es por eso. No es por eso, porque tiene la gracia para no ser chismosas, ¿no? Para que no es eso. Para él va a equivocar, pero la gente lo enfoca por ahí, diciendo, es que la Iglesia, como antes la mujer estaba un poco, y ahora ya que la mujer adquirió un... No, porque la mujer judía sí, pero la mujer griega, ahí tenéis a Lidia, la purpuraria, que se convirtió como San Pablo y tal, era una mujer, una empresaria, y que tenía cierta categoría social, etc. No es por eso, o sea, que es lo que quiere Cristo. La Iglesia siempre sigue el querer del Señor. Entonces, en la misión de la jerarquía en el magisterio, tenemos dos ejemplos. Aparte de las verdades de la fe, hay verdades que están conectadas con la revelación. Por necesidad lógica, antes del Vaticano I, la infalibilidad del Papa y la ordenación solo de hombres, eutanasia, ilicitud de la prostitución, ilicitud de la fornicación, etc. Y por necesidad histórica, la legitimidad de la elección del sumo pontífice o de la celebración de un concilio ecuménico. Canonización de los santos, declaración de León XIII, la Carta Apostólica de Cures sobre María de las Órdenes Americanas, etc. Pero aquí, históricamente hay muchas cosas, ¿no? Pero por destacar una, por ejemplo, pues la declaración de la canonización de los santos, por ejemplo. Si la Iglesia canoniza a una persona, eso pertenece a la fe. Es una verdad que pertenece a la fe. La beatificación no. Pero la canonización sí, porque es la última palabra. Pero ha sido un proceso de las virtudes, de tal y cual, ¿no? Y nada menos que para beatificar a una persona pide un milagro, o sea, el dedo de Dios, ¿no? Y luego, una vez que está beatificado, pide otro milagro para canonizarlo. Y así ha canonizado a todo el mundo, ¿no? O sea que la canonización es muy importante, ¿no? Y es un tema de fe. Bueno, y luego, por necesidad lógica, porque, claro, ¿por qué se declara la infalibilidad del Papa? Es una cosa que se sabía, el Papa no se equivoca, el Espíritu Santo. Pues porque todo el siglo XVIII, el siglo XIX, está machacando a la Iglesia, de que la Iglesia se equivoca, de que esto está mal, de que no sé cuánto y tal. Y en pleno bollo, en el Concilio Vaticano I, el primer documento que sacan, se estudió la libertad y la gracia, y la fe y la libertad, y define lo que es la fe sobrenatural. El segundo documento es la infalibilidad del Papa. Declaro que el Papa, cuando abre cátedra con intención de creer en materias de fe y costumbres,
no se equivoca, es infalible. Pero, joder, todo el escándalo de todo esto. La Iglesia tuvo la gallardía de definir esto en pleno bollo, ¿no? Y que el siguiente tema que van a estudiar el Vaticano I era qué es la Iglesia, que es lo que han estudiado el Vaticano II. Por eso el Vaticano II es el único concilio que no han condenado ninguna doctrina, ninguna persona, ninguna idea, sino es una cuestión muy positiva para poner a la Iglesia en medio del mundo con un talante mucho más dialogante, etc., ¿no? Por los tiempos que corren. La José María, como usted ha dicho, solo por un proceso de canonización, o sea, que está en el cielo esa persona. Cuando la Iglesia dice que está en el cielo, Porque la Iglesia dice que está en el cielo, pero tampoco ha habido ningún proceso de canonización que se haya quedado a mitad camino, es decir, en un proceso solo con la beatificación. Sí, muchos. Sí, Bueno, es cuestión de tiempo. hombre, cuando pasa el tiempo, vamos, el patriarca aquí ha estado no sé cuántos años beato, hasta que lo han hecho santo hace muy poco. Bueno, pero no todos, hay unos que se han quedado beatos y otros que no han llegado beatos. Los que no han llegado, me refiero a los que han llegado beatos. Si los que han llegado beatos, la mayoría sí, suelen acabar en pero hay algunos que no, porque ha surgido una cosa que no sabemos, ¿no? Porque dice, bueno, pues esto ya no ponemos en duda que este hombre sea santo, ¿no? Tiene que haber una cosa grave o lo que sea, ¿no? No hay un segundo milagro. ¿Sí? Que no ha habido un segundo milagro, pero claro, no van a declarar porque no hay segundo milagro. Entonces, claro, pero digo, eso también es de prueba. Pablo VI no ha habido segundo milagro, lo han canonizado. O sea, que la Iglesia también tiene poder para eso. Pero bueno, es muy excepcional, lo de Pablo VI es muy excepcional. Pablo VI sufrió muchísimo y tal, y fue un hombre muy santo porque hizo cosas, vamos, en Humane Vitae ya se ganó la santidad, con Humane Vitae ya se ganó la santidad, prácticamente, ¿no? Pero claro, fue como le dieron la espalda a todo el mundo y se quedó muy solo, ¿no? Vamos, esto sufrió muchísimo. Y eso lo sabía San José María porque en su época, ¿no? Y estuvo muchas veces con él, viéndolo, etc., ¿no? Bueno, las verdades expuestas por el hermano pontífice por el Colegio de los Obispos son expresiones auténticas del magisterio ordinario. Y estas no son infalibles. O sea, cuando el Papa da una diría, pues que sea infalible. Bueno, normalmente el magisterio ordinario entra dentro de la doctrina común de la Iglesia, etc., ¿no? Y el asentimiento ha de ser religioso de la voluntad y del entendimiento. Pero hay grados, ¿no? Hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Y cuando se niega en estas proposiciones, no se dice que es hereje, sino que es una proposición errónea o temeraria o peligrosa. Por ejemplo, no está demostrado, por ejemplo, que Adán fuese una persona o un colectivo. Porque desde el punto de vista filológico, Adán podía ser un grupo de hombres, no solo una persona individual. Y entonces la Iglesia dice, pero si es que si Adán fuese un colectivo, no tendríamos entonces motivos claros para declarar el pecado original. Lo cometieron todos a la vez, uno solo está. Pues como próxima a la fe dice, hay que suponer que fueron unos individuos concretos, Adán y Eva, ¿no? Padres de toda la humanidad. Pero por el contexto y por la filología, hay muchos exegetas que han apostado por el colectivismo, ¿no? Pero no. Y en la otra verdad de fe no es compatible, entonces se parte. ¿Entendéis? No directamente, sino indirectamente. Esto pasa muchas veces también en teología, ¿no? No directamente, pero indirectamente sí, porque lo que aquí está oscuro, aquí está claro. Entonces hay que optar por la claridad, ¿no? Por la oscuridad. Bueno, y luego, en la potestad de orden, pues la Mundial Dignitate entre parte de la Iglesia posee una estructura jerárquica ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y a la potestad de orden se subordinan y tienden las otras dos potestades y oficio, por ser la que hace referencia directa a la dispensación de la gracia necesaria para alcanzar la santidad. En sentido temporal, enseñar es el primer deber de la jerarquía, pero en grado de importancia, de acuerdo con la finalidad propia de la Iglesia, lo es santificar. Se entiende, ¿no? En Munera Docendi es el primero en el sentido práctico, pero en el sentido teológico es más importante el munus celebrandi, el santificar la Iglesia, ¿no? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados, pero yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada persona recibe la gracia de Dios, le perdona el pecado original y los dones del Espíritu Santo. Y eso, como se entiende, solamente por la fe. Porque en la Eucaristía que está Jesús, de que se esconde en el pan y en el vino. Pero eso es verdad, claro que es verdad. Pero eso lo vemos con los ojos de la carne, no, con los ojos de la fe.
el Señor está en el sagrario, por eso voy a verle, para hacer una visita al Santísimo, etc., ¿no? La bendición con el Santísimo, pues tenemos esa devoción. Todas esas cosas son muy importantes porque la Iglesia tiene también esta finalidad que es la de santificar. Y luego, esta potestad de orden, a fin de santificar, tenemos la Sagrada Liturgia, que es el medio más inminente con el que la Iglesia cumple su función santificadora. En segundo lugar, se cuentan también las oraciones, las obras de penitencia y de caridad. Y los miembros de la jerarquía ejercen el oficio de santificar, sobre todo al confeccionar los sacramentos y administrar a los fieles, más especialmente al celebrar la Eucaristía, que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Eucaristía, palabras de la Presbyterorum Ordinis, que es un documento sobre los sacerdotes del Concilio Vaticano II. Muy bien, la potestad de orden. Al consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, conferir el sacramento de la confirmación, regular la sujeción a la disciplina. Esta es la labor de los sacerdotes, que incluye también la concesión a los presbíteros de facultades para confesar. Obispos, presbíteros y diáconos, la triple dimensión de la que hemos hablado antes. Los presbíteros están en Santa Misa, la administración del bautismo, penitencia, unción de los enfermos y dispensar algunos sacramentales. Y los diáconos, administrar el bautismo, reservar y distribuir la comunión, la Eucaristía, asistir y bendecir al matrimonio y presidir el rito de los funerales y de la sepultura. Bien. Y finalmente podemos decir que la potestad del gobernar, fundamento doctrinal del gobierno de la Iglesia, la promesa que Dios le hizo a Pedro y a los demás apóstoles, el poder de atar y desatar. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Ahí está la entrega de este poder. La Iglesia, por lo tanto, organizada en la tierra como una sociedad, es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Por eso, el régimen de gobernar lo marca el Romano Pontífice para la Iglesia Universal. Es el pastor supremo. Y una de las funciones gubernativas en virtud de su cargo le competen en exclusiva. Y son al Papa nombrar los obispos. O sea, un obispo que no lo admite el Papa, aunque sea válido, digamos, es ilegítimo. Lo de Lefebvre y tal, por ejemplo, es un caso, ¿no? Y luego, convocar un concilio ecuménico, solo puede hacer el Papa. Por mucho que se lo pidan los obispos, si el Papa no quiere, no. Proponer leyes generales de la Iglesia, que corresponde al Papa. Para una diócesis no está el obispo, pero para la Iglesia Universal, el Papa. El Papa es también el sumo juez para todo el hombre católico. Cualquier juicio que hay que hacer sobre materia de fe y de costumbres y demás, el Tribunal Supremo está en el Papa. Tiene siempre la última palabra. Si el administrador supremo de todos los bienes eclesiásticos, pues va también al Papa. Entonces, los bienes la Iglesia ahora no tiene más que el pequeño Estado del Vaticano, pero hay unos bienes que a veces pues, hay corrupción y tal, y el Papa purifica y quita este y pone al otro y no sé qué, porque claro, el dinero que le dan al Papa es para la obra apostólica, para la misión de la Iglesia, ¿no? Pero los seres humanos pues podemos manchar todo lo que se ponga por delante, ¿no? Y la potestad del régimen también, si nos fijamos en los obispos, son vicarios y legados de Cristo en las iglesias particulares. Entonces ellos dan cuenta a Dios, no al Papa, pero entran en comunión con el Papa, pues le visitan cada cierto tiempo para darle a conocer las cosas que están haciendo. Por eso en su ámbito de jurisdicción tienen de funciones de gobierno análogas al romano pontífice y ejercen personalmente la potestad legislativa, pero pueden delegar conforme a derecho en algunos vicarios la ejecutiva y la judicial. O sea que el ámbito de oposición es el de la diócesis, ¿no? El caso de los prelados personales es distinto, no es territorial, es personal, pero también tiene un ámbito concreto y limitado. Y luego también hay personas o instituciones que ayudan al Papa en el ejercicio ordinario del gobierno de la Iglesia Universal y que actúan en su nombre. Estos son los cardenales, los obispos, los presbíteros y los laicos que poseen competencia en la curia romana. A ellos se suman el signo de los obispos y los nuncios apostólicos. Bueno, este tema de la curia romana ya veremos lo de la obra y tal que ha salido estos días y ya más adelante lo hablaremos, ¿no? Una vez que el Papa, digo, el Padre escriba la carta esta sobre la fidelidad, pues en el 25, estar atento, ¿no? También es el día que el Papa consagra la guerra, vamos, a Ucrania y a Rusia, al Inmaculado Corazón de María, según el espíritu de Fátima. En cada diócesis ayudan al obispo en su potestad la curia diocesana, vicarios, cargos ejecutivos y judiciales de las parroquias, sínodo diocesano, consejos y consejos, arciprestazgo, de lo que vivimos prácticamente todos los días. Misión de los laicos. Vamos a ver. ¿Qué hora es? 10. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces esto empezará el próximo día aquí. Nos queda la última sesión,
Esto lo meteré en la próxima sección, mientras vamos a terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, per nostra sede sapientia. Ora pro nobis. Muy bien.